Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta sección hablaremos sobre enfermedades neurológicas con el tema accidente cerebrovascular. Cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal por más contenido médico. Los accidentes cerebrovasculares, o también denominados ictus en otras bibliografías, son determinados trastornos clínicos que tienen una manera súbita derivado por una isquemia o una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Las formas de presentaciones van desde ACV de origen isquémico a ACV de origen hemorrágico. Cuando hablamos de un ACV de origen hemorrágico, tenemos una subdivisión, puede ser intraparenquimatoso y subaranoideo. Si hablamos de la forma hemorrágica, lo que va a pasar es que la sangre se va a filtrar a nivel del tejido cerebral, o sea, a un punto del tejido cerebral, como podemos observar en esta lámina de aquí. Y la forma isquémica es que un determinado coágulo de sangre se clava en una parte del tejido cerebral y de tal manera detiene el suministro de sangre a una área del cerebro. De tal manera se procede a un infarto. Comenzaremos con los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Este tipo de ACV es debido a una insuficiencia del fluido de sangre a nivel del sistema nervioso central. Pero para que nosotros podamos determinar que un ACV de tipo isquémico se tiene que establecer con la clínica, que tiene una duración aproximadamente de 24 horas. Si es menor a este tiempo, se denomina accidente isquémico transitorio, que usualmente es una alteración neurológica que está causada por una determinada isquemia cerebral de forma focal, o también alguna bibliografía lo mencionan como retiniana, que va a estar acompañada de una sintomatología clínica que usualmente dura menos de una hora, pero lo importante es que no se evidencia un infarto. Los ACV usualmente se clasifican en subtipos. Como podemos observar, tenemos el primero, que es el arteriosclerótico de vaso grande, cardioembólico, el arteriosclerótico de vaso pequeño y de etiología incierta. Hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Comenzando con el arteriosclerótico de vaso grande, usualmente este tipo de ACV está asociado a una estenosis arterial en la mayor parte de los casos. Usualmente la localización de este tipo de ACV son en puntos de ramificaciones arteriales, como por ejemplo la más importante en unión de la arteria carótida común con la arteria carótida interna, o a nivel de los 2 centímetros iniciales de la carótida interna. Pero también existen otro tipo de localizaciones, como son el sifón carotídeo, que es el origen de arterias viales como la arteria cerebral anterior, media y posterior, la arteria subclavia, entre otras. Con respecto a los tipos de ACV de efecto cardioembólico, usualmente esto representa un tercio de los ACV isquémicos y usualmente son por una asociación de varias enfermedades cardíacas cuyo riesgo embólico se trata como alto o medio. Usualmente el riesgo alto de este tipo de ACV es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una fibrilación auricular, una enfermedad del seno, trombo en una aurícula orujo de la izquierda, un trombo en ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada, una endocarditis infecciosa, una estenosis mitral con fibrilación auricular, entre otras. Con respecto a las fuentes de riesgo de forma media, nosotros puede ser por un prolapso de la válvula mitral, una calcificación del anillo mitral, una estenosis mitral sin filtración auricular, también un foramen oval permeable, un aneurisma del sector interauricular, un flúter auricular, una endocarditis trombótica no bacteriana, un infarto de miocardio con evidencia de más de 4 semanas, entre otras. En sí, el cardioembólico es un grupo de enfermedades cardíacas cuyo riesgo embólico puede ser alto o medio, en síntesis. Con respecto a la arteriosclerótica de vaso pequeño, usualmente se denomina también infarto lacunar. Estos infartos son lagunas
en áreas necróticas de menos de 15 milímetros, ubicada en un territorio determinado de arterias perforantes de 100 a 400 micras de diámetro, que van a tener la función de irrigar los hemisferios cerebrales, los núcleos grises subcorticales, el diencéfalo u otros hemisferios cerebrales. Usualmente representan el 20% de los ACV isquémicos, y la anomalía arterial subyacente, que es más frecuente en estos tipos de ACV, es una placa de microateroma asentada en origen o tercio proximal del vaso perforante. Usualmente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las causas de infarto vascular más frecuentes, y en una forma muy excepcional el origen secundario a émbolos cardíacos y arteriales son las enfermedades hematológicas o vasculopatías dispersas. Y por último tenemos lo que es la etiología incierta, que son unos tipos de ACV isquémicos que tienen una causa no identificada en un estudio diagnóstico completo. Usualmente la falta de certeza diagnóstica puede deberse a la detección en el mismo paciente de más de una etiología, y se ha sugerido que los infartos de causa incierta recurren de menor frecuencia. Con respecto a la fisiopatología del accidente cerebrovascular de tipo isquémico, inicialmente inicia con lo que es la oclusión arterial de una zona localizada del cerebro. Entonces, cuando ya se produce lo que es la oclusión arterial, consigue lo que es la isquemia. En este caso, la interrupción del flujo cerebral altera rápidamente el metabolismo energético, el potencial de membrana, de tal manera que hay un incremento de sodio y calcio intracelular y del potasio extracelular, como podemos observar. De tal manera, aquí hay una ineficiencia energética causada por la isquemia. De tal manera que la isquemia estimula la liberación de neurotransmisores excitotóxicos como el glutamato. También facilita lo que es el estrés oxidativo para generar radicales hiperoxidación lipídica. Como podemos observar, cuando hay una oclusión arterial hay una liberación del glutamato, de tal manera que los receptores de glutamato van a estimular lo que es la penetración de calcio y sodio extracelular, y de tal manera que conduce a una proteólisis. Usualmente cuando la penetración de calcio y sodio se produce, hay un daño mitocondrial, y de tal manera produce lo que es una apoptosis que te conlleva lo que es la formación de radicales libres, como he mencionado. De tal manera, tanto como la proteólisis y la formación de radicales libres te llevan lo que es una ruptura de membrana y citoesquelético del tejido, y de tal manera te produce lo que es la muerte celular. Pero también otros puntos importantes es que para que se forme el edema tenemos que saber que se tienen que activar la microglia residente y los leucocitos polimorfonucleares atravesan lo que es la barrera hematoencefálica para infiltrar lo que es el tejido isquémico y liberar sustancias neurotóxicas que producen lo que es la degradación de la matriz extracelular y te facilitan lo que es el edema. El daño al parénquima cerebral activa una rápida respuesta inflamatoria inespecífica mediada por el sistema inmune innato, que sigue una respuesta específica maleta del sistema inmune adaptativo, el cual los linfocitos adquieren un fenotipo para limitar una respuesta inmune contra el tejido cerebral lesionado. Entonces, cuando hay una oclusión arterial, hay una respuesta inflamatoria, entonces hay una adherencia leucocitaria, de tal manera que va a haber una mayor producción de ácido araquidónico, y de tal manera que por lipólisis va a formar lo que es los radicales libres. Este es un pequeño esquema de cómo se da la fisiopatología hasta llegar a lo que es una muerte cerebral o también denominada infarto. Ahora, por otra parte, si la isquemia es incompleta o de corta duración, el tejido isquémico es potencialmente viable y constituye la llamada penumbra isquémica. Pero para resumir, para impedir la transformación de la penumbra isquémica en infarto, el objetivo primordial es el tratamiento agudo del ictus. Este es un pequeño resumen de la fisiopatología de la ACV. Continuando con el cuadro clínico de accidente cerebrovascular
de tipo isquémico, iniciamos con el ACV transitorio. Es un déficit vascular focal de menos de 24 horas de duración, aunque su duración más habitual es de escasos minutos. Su comienzo es de forma brusca y ocasionalmente es una manifestación de un estado protrombótico, de una arteritis o una enfermedad moya-moya. Una enfermedad moya-moya es una estenosis arterial cerebral de forma progresiva y de forma agravante. Luego tenemos lo que es el ACV isquémico transitorio carotidio, que genéricamente se clasifican de origen retiniano y de origen hemisférico. Si hablamos de origen retiniano, el síntoma más frecuente es la amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria. La pérdida de visión es de forma indolora de minutos o segundos de duración, puede ser completa o circunscrita a un sector del campo visual. El examen de fondo de ojo ayudará a determinar la causa de la amaurosis y una de las complicaciones más graves es la estenosis carotidia grave, que pueden producir una retinopatía hipóxica crónica y cursar clínicamente como un síndrome de ojo rojo doloroso. Luego tenemos lo que es de origen hemisférico, que responde generalmente a una embolia arterial. El síntoma más frecuente es una alteración motora y sensitiva de forma contralateral, seguida de una paresia aislada o de alteración del lenguaje si el hemisferio es dominante y de forma sintomática. La duración habitual de los síntomas es inferior a 15 minutos, el déficit motor varía desde hemiplegia a la hemiparesia de predominio distal, con o sin participación facial, y los síntomas sensitivos pueden ser positivos como la parestesia o negativos como la hipoestesia. Ahora tenemos lo que son los ACV vértebro-basilar. Inicialmente tenemos una alteración en la arteria subclavia. Esta se caracteriza por la aparición de síntomas vértebro-basilares debido a la invasión de flujo basilar secundario a una estenosis proximal de la arteria subclavia. Generalmente son asintomáticos, pero algunos pacientes presentan ataxia, inestabilidad breve, de duración corta, visión borrosa o diplopía al mover el brazo lateral, a lesión arterial. En la exploración se aprecia una simetría en los pulsos radiales, que es una caída de la presión arterial de unos 45 milímetros de mercurio al lado afectado o un soplo supraclavicular. Luego sigue lo que es una afectación de la arteria vertebral. Usualmente aquí vamos a tener dos síndromes. El síndrome de Wallenberg, que se debe a la lesión del área posterolateral del bulbo con afección de los núcleos vestibulares y de las conexiones oculomotoras a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, también del haz espinotalámico lateral, de la vía simpática y los núcleos espinal del cuarto par craneal. Y usualmente los síntomas son ataxia, vértigo, náusea, vómito, nixtasmo, lateropulsión ocular, visión borrosa, abolición del reflejo corneal ixolateral, cefalea, dolor hemifacial de forma ixolateral, perdón. Luego tenemos lo que es una fascia isolateral. También lo que se puede alterar lo que es la respiración automática, que se denomina mal Jodin. Luego tenemos lo que es el síndrome vulvar medial, que se debe a la oclusión de las arterias vertebrales o espinal anterior y consiste en una hemiplegia contralateral a nivel de la pirámide vulvar, también una parálisis lingual ipsilateral a nivel del fascículo hipogloso y una parestesia contralateral en el hemisco medial. Y también tenemos otro síndrome, que es el síndrome cerebeloso, que se caracteriza por vértigo, nixtasmo, cefalea, ataxia y disimetría. Usualmente aquí los infartos son extensos, que pueden tener un comportamiento pseudotumoral, a que se debe sospechar una disminución del nivel de la conciencia, se incrementa la cefalea o aparición de vómitos. Y pues la causa más frecuente de todos estos síndromes es la oclusión embólica de la arteria vertebral. Seguidamente tenemos lo que es la afectación de la arteria basilar. Es la causa más frecuente, es la arteriosclerosis, seguida de la embolia y la dolicoectasia. Usualmente los pacientes cursan con un déficit motor por una lesión frecuentemente bilateral de la vía piramidal. Puede haber ataxia bilateral o debilidad de la musculatura vulvar. Y también el paciente puede estar somnoliento, apático y referir alucinamiento.
Y si la lesión afecta el tálamo, puede aparecer una amnesia anterorretrógrada y retrógrada. La gravedad del cuadro clínico consta de síntomas motores y sensitivos. Seguidamente tenemos lo que son las arterias talámicas. Usualmente la afección de las arterias talámicas pueden cursar con una alteración transitoria de la conciencia, alteraciones cognitivas, que va desde afasia, negligencia apática, amnesia, limitación de la mirada vertical superior y movimientos anormales como ataxia, temblor, distonía, coria, y la afección bilateral puede cursar con demencia. Por último tenemos lo que son la afección de la arteria cerebral posterior, que prácticamente incluye diversas alteraciones de la percepción visual y sensitiva, junto con alteración del lenguaje, memoria y del comportamiento. Luego tenemos lo que son los infartos lacunares. En estos infartos lacunares tenemos tres síndromes. El síndrome hemimotor puro, que es el más frecuente y adopta un patrón motor de hemiparesia o hemiplegia. Y también la lesión responsable puede localizarse en el brazo posterior de la cápsula interna, en la corona radiata o en la base de la protuberancia. El otro síndrome es el síndrome sensitivo puro, que es una lesión del núcleo ventro-posterolateral del tálamo y está caracterizado por una hipoestesia o parestesia de la cara, brazo, tronco y pierna contralateral. Y por último tenemos lo que es el síndrome de disartria mano torpe, que consiste en una disartría, paresia facial central, una hiperreflexia y signo de Babinski homolaterales junto a lentitud y torpeza de la mano. Usualmente para valorar lo que son las pruebas diagnósticas, valoramos lo que son las pruebas rutinarias y las pruebas de segunda clínica. En las pruebas rutinarias nosotros mandamos lo que es una biometría hemática completa para valorar lo que es el hematócrito, la hemoglobina, también lo que es la sangre blanca y lo que es el recuento plaquetario. Luego tenemos lo que es el perfil bioquímico completo, el TTP y el TTPA. Aquí con esto, con el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de tromboplastina parcial activada, nosotros valoramos lo que es la capacidad de sangre para poder coagular. También mandamos lo que son electrolitos séricos para alguna alteración. Usualmente un ataque de cráneo, una resonancia magnética de cráneo y un EKG. Algo aquí en EKG mencionar, primeramente, que el cambio electrocardiográfico más dramático y consistente es producido por la estimulación del ganglio estelar cervical. Y aquí nosotros podemos ver lo que es el alargamiento del intervalo QT y también presentar lo que son arritmias ventriculares e incluso también lo que es un segmento de depresión del segmento CT y un bloqueo auriculoventricular. Por otra parte, según la clínica, nosotros valoramos lo que es un eco transtorácico, un Doppler transcraneal, también es un estudio GOLD, lo que es la angioresonancia magnética, una arteriografía cerebral, un Holter de presión arterial y EKG y los estados protrombóticos. También tenemos lo que son los factores pronósticos. Usualmente un paciente con ACV isquémico puede sufrir un empeoramiento clínico precoz e incluso llegar hasta el fallecimiento. Por otra parte, como una secuela que te puede dar este tipo de ictus es una demencia que puede aparecer a los 2 años después del evento en la mayoría del 28% de los pacientes. Por tal razón, nosotros valoramos lo que son los factores clínicos pronósticos. Puede ser por una afección neurológica inicial, una severidad de la lesión, un aumento del BCG, aparición de fiebre o hiperglucemia y la edad avanzada, la historia de diabetes mellitus, presión arterial y una vez elevada se ha relacionado con un mayor riesgo de recurrencia. Por otra parte, las complicaciones frecuentes del ACV tipo isquémico, tenemos lo que son afectaciones neurológicas y afectaciones generales. En las afectaciones neurológicas va desde edema cerebral, hipertensión intracraneal, convulsiones y transformación hemorrágica del infarto. Y en las afectaciones generales, hipoventilación, embolia pulmonar, aspiración e incluso una úlcera de cúbito. Y por último, para terminar lo que es el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, con el tratamiento mencionaremos algunos puntos esenciales. Primeramente, con las medidas generales de la fase aguda. Generalmente la monitorización cardíaca está indicada en las primeras 48 horas del ictus, con una monitorización de la oxigenación mediante la pulsometría. También la presión arterial debe manejarse cuidadosamente en la fase aguda, ya que una reducción excesiva puede disminuir la presión de perfusión cerebral e incrementar el daño.
Por otra parte, se debe evitar el uso de antihipertensivos por vía intravenosa o cuando una presión sistólica sea superior a 220 miligramos de mercurio o diastólica superior a 120, pues se pueden utilizar, pero con precaución. La hiperglucemia con insulina no se ha demostrado el mejor pronóstico. Las infecciones sistemáticas han de detectarse y tratarse con antibióticos de forma precoz, aunque no de forma profiláctica. Y preferiblemente se tiene que evitar la administración de suero glucosilado, ya que facilitan la producción de ácido láctico y el estrés oxidativo que incrementa el daño isquémico. También la rehabilitación de la movilización temprana son muy recomendables, dado que promueve la recuperación y la disminución de la incidencia de complicaciones. Si bien el primer día, o sea en las primeras 24 horas, se debe guardar reposo en absoluto, los pacientes con parálisis motoras de miembros inferiores deben tratarse con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular con el fin de prevenir riesgos de trombosis venosa profunda e incluso un tromboembolismo pulmonar. Por otra parte, también lo que es la hipertensión intracraneal puede disminuirse elevando el 30% la cabecera de la cama, y los glucocorticoides, por el contrario, no son eficaces en estos pacientes. Luego tenemos lo que son las medidas específicas de la fase aguda. En este caso nosotros valoramos lo que es la trombólisis, también lo que son los fármacos neuroprotectores y los antitrombóticos, y por último lo que es una profilaxis, que puede ser de una prevención primaria y una prevención secundaria. Ahora tenemos lo que es el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que puede ser de hemorragia intracerebral o de hemorragia subaranoidea. Primeramente iniciaremos con la hemorragia intracerebral, que es una agrupación de sangre de forma localizada que es ocasionada por la ruptura no traumática de un vaso sanguíneo. Usualmente la etiología se basa en una hipertensión arterial crónica, malformaciones vasculares, aneurismas, tumores cerebrales, una angiopatía amiloide, diálisis hemorrágica, entre otras causas. Generalmente la fisiopatología se basa en tres aspectos fundamentales. Uno es el daño mecánico directo sobre las estructuras cerebrales. Dos, la acción de factores agravantes clínicos. Y tres, la gravedad de la lesión a nivel intracerebral. Continuando con la fisiopatología, se divide en fases. En un proceso patológico, que generalmente el evento es una ruptura vascular, y pues los mecanismos es por cambios vasculares crónicos y una lipohialinosis amiloide. Luego tenemos lo que es el origen del hematoma, que el evento clásico es la formación del hematoma y tiene que ser en menos de una hora. Usualmente es por una hipertensión arterial crónica y por trastorno de coagulación. 3 es la progresión o crecimiento de lo que es el hematoma. Por tal razón hay una expansión del hematoma y generalmente esto es de 1 a 6 horas. Y pues los mecanismos por lo que se da esto es por una HTA descompensada, una lesión tisular y una lesión vascular perihematoma. Y por último tenemos lo que es la lesión secundaria, que ya es prácticamente la formación del edema, que da de 1 a 3 días, y los mecanismos por cual se da esto es por una toxicidad humoral o celular y una degradación a nivel sanguíneo. Con respecto al cuadro clínico, los pacientes debutan con un déficit neurológico focal que se puede empeorar, también con hemiplegia contralateral, y los pacientes van a perder lo que es la fuerza muscular progresivamente. El paciente puede pasar de somnoliento a estupor, puede tener una pupila ipsilateral dilatada, el signo Babinski bilateral positivo, y síntomas constitucionales como afaxias, cefalea, vómitos, crisis epilépticas, que son menos frecuentes, hasta llegar a un punto de coma. La valoración diagnóstica se basa en examen de laboratorio y examen imagenológicos. Realmente por una biometría hemática completa también se valora lo que es el recuento plaquetario, los tiempos PT, PPT y INR, que son importantes para lo que es el proceso de coagulación, y examen imagenológicos generales, un TAC de cráneo, una angioTAC, este es el examen GOLD para estos tipos de pacientes, una resonancia magnética y una angiografía convencional. Aquí podemos ver lo que es una escala factor clínico imagen de la hemorragia intracerebral, que se clasifica en puntos. Usualmente se toma como referencia la edad, volumen del hematoma, si la hemorragia abarca lo que es espacio intraventricular, y la escala de Glasgow. Generalmente más de 6 puntos es un factor de mal pronóstico.
Generalmente los factores de mal pronóstico o factores asociados a mayor mortalidad van desde deterioro del nivel de conciencia, volumen del sangrado, expansión del volumen del hematoma y extensión del hematoma al sistema ventricular. Generalmente aquí tenemos la gravedad del hematoma intracerebral, que son factores pronósticos como un coma profundo, un coma superficial o estupor. El volumen del hematoma tiene que ser mayor a 30 ml si la hemorragia abarca espacio intraventricular, una edad mayor a 80 años y si tiene una ubicación infratentorial. Usualmente el tratamiento se basa en médico y quirúrgico. Si hablamos de médico, valorar lo que es la ventilación mecánica, controlar crisis epilépticas, también los efectos de coagulación, hipertensión arterial, controlarla y una hipertensión intracraneal. Si hablamos de aspecto quirúrgico, se divide en actos para cirugía y no actos para cirugía. Actos para cirugía, una hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros cuyo estado neurológico se está deteriorando. También una hemorragia intracraneal asociada a lesión estructural, puede ser por un aneurisma o un angioma cavernoso y que tiene un buen pronóstico funcional. Y también pacientes con hemorragia lobar de tamaño moderado o grande cuyo estado neurológico se está deteriorando. Pacientes no aptos son una hemorragia intracraneal de volumen inferior a 10 ml o con déficit neurológico mínimo y pacientes en coma profundo, o sea, en escala Glasgow 8. Luego tenemos lo que es la hemorragia subaranoidea, que se basa en extravasación de sangre a nivel del espacio subaranoideo. También se divide en primaria y en secundaria. Si hablamos de primaria es cuando el sangrado se inicia en dicho espacio y si hablamos de secundaria cuando se origina en otro espacio meningo. La etiología se basa generalmente en el mayor de los casos por un aneurisma arterial, por malformaciones vasculares, alteración de la pared vascular y alteración de la coagulación. Generalmente el cuadro clínico se basa en varios aspectos. Primero, puede haber una parálisis del tercer y cuarto par craneal. Inicia con una cefalea sentinela intensa. Síntomas generales: náusea, vómito, disminución transitoria de la conciencia, crisis epiléptica, afasia, paresia, alteración visual, ataxia. También rigidez en nuca, signo de Kearney y Brusinski positivo, leucocitosis y una hiperglucemia. Generalmente para el diagnóstico se ocupa lo que es la escala de von Hess, que es por grado. Primeramente tenemos el grado 1, que el paciente es asintomático, puede tener una leve cefalea o rigidez de nuca. Grado 1A, sin compromiso de conciencia, puede estar estable pero con déficit neurológico establecido. Grado 2, una cefalea moderada a severa con rigidez de nuca, igual puede tener compromiso en nervio craneano. Grado 3 puede estar soporoso, confuso, con déficit focal leve. Grado 4, sopor moderado profundo, una hemiparesia moderada severa. Y grado 5 ya es un coma profundo. Usualmente los exámenes a ocupar es un TAC de cráneo, una xantocromía, una resonancia magnética, una angioTAC y un Doppler transcranial. El pronóstico va a depender de una nueva hemorragia, una nueva aparición, de un vasoespasmo, si el paciente debuta con una hidrocefalia o también hiponatremia como un trastorno hidroeléctrico. Por otra parte tenemos lo que es el sistema de clasificación WFNS, que se clasifica en leve a grave. En leve nosotros tenemos una escala de comas Glasgow de 15 sin hemiparesia, grado 2, una escala de Glasgow de 14 a 13 sin hemiparesia y grado 3, una escala Glasgow de 14 a 13 puntos con hemiparesia o sin ella. Ya cuando el paciente llega a un estado grave, tiene una escala de Glasgow de 12 a 7, ya con una hemiparesia, y grados, una escala de Glasgow de 6 a 3 con hemiparesia, pues ya que el paciente tiene mal pronóstico. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, sugerencia o pregunta lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal para más contenido médico y será hasta la próxima.